Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Hoy podemos abordar varios temas, referirnos a varias cuestiones que nos preocupan a los argentinos. Y tengo el honor y el gusto de que esté en este programa con nosotros un gran argentino, un hombre con profunda capacidad y además con valores intelectuales y morales que yo los reconozco públicamente. En este momento se habla de corrupción, de falta de transparencia, que podemos decir una conducta con errores y con aciertos como tenemos todos al servicio de la causa nacional, que es mi querido amigo el doctor Ricardo López Murphy. Ricardo, gracias. Te agradezco mucho tu presencia. No, muchas gracias, Pocho. Muchas gracias. O sea, es que yo te decía el otro día, cada vez que charlamos y hablamos más, yo tengo un profundo respeto y cariño, incluso afecto por tu persona. Muchas gracias. Estamos en un momento de crisis, en un Sin momento duda. difícil, y yo te dejaría a vos, querés tocar el aspecto económico, el aspecto nacional, estas actitudes de que reconocimos una inflación del 3 y pico %. Me parece que son parches. Sí. A ver, yo creo que el país está metido en un fenomenal problema. En parte porque allá, después de la elección del 2011, cuando yo creo que había tiempo de hacer correcciones, se optó por esconder los problemas con el cepo, se optó por seguir mintiendo con el INDEC, se optó por no afrontar las circunstancias que no eran tan favorables como habían sido en el pasado, cuando tenían el capital político para hacerlo. Porque los problemas hay que enfrentarlos cuando uno tiene capital político. Claro. Yo creo que ellos ya no tienen ese capital político y han estado actuando y tratando de corregir a los tumbos, improvisadamente, a veces contradictoriamente. Sí. Eso yo creo, Pocho, que nos hace que la corrección sea más costosa de lo que debiera, sin ocultar que los excesos cometidos nos obligan a una corrección. Pero hay correcciones que son bien hechas, que tienen equilibrio, y hay correcciones que son brutalmente descargadas. Y yo creo que esta tiene esta última característica porque no hay ningún elemento expansivo. Efectivamente. O sea, tú tienes, por ejemplo, todo el interior de la República tiene una oportunidad de reaccionar muy positivamente. Yo, por ejemplo, creo que hay un potencial enorme en todo el sector agropecuario que con reglas no hostiles actuaría compensatoriamente, como lo haría la industria de exportación, como lo haría el turismo receptivo. Ahora, esos elementos que tendrían que estar de carácter compensatorio no están. No tenemos inversiones porque no tenemos reglas claras. Efectivamente, no tenemos reglas claras, no ponemos incentivo adecuado, recargamos toda la narrativa de la corrección en una persecución a los supermercados, que es una cosa absurda. Claro, porque por un lado tomamos una medida que aparentemente es buena, pero al lado una crítica brutal a todo el mundo. Claro, con lo cual se da lo que tú decías, que se desalienta el proceso inversor. Claro. Porque yo siempre recuerdo la expresión de un economista conservador acá en Argentina, que era un hombre agudo, y me decía en el año 85, ¿en qué lío vamos a estar metidos ahora que los radicales han reconocido que la inflación es un problema fiscal y monetario? Porque yo basé todo mi capital político, decía este hombre, en decir cosas sensatas. Pero si los radicales empiezan a decir cosas sensatas, ¿qué espacio me queda a mí? Y creo, Pocho, que acá viene un problema. No se dicen cosas sensatas, y como no se dicen cosas sensatas, no se da la inversión, como tú bien dices, que sería un factor compensador.
Nosotros tenemos oportunidad de inversión inmensa en la energía. En la inflación, el gasto público. Bueno, ahí tenemos una falta de reconocimiento de los problemas y sobre todo algunas actitudes internacionales que no están relacionadas al problema económico, pero que revelan una miopía y una ceguera extraordinaria. Haber buscado como socio Irán y apoyar a Maduro en una represión contra los estudiantes del pueblo venezolano a mí me parece un disparate. Ahora, nosotros lo de la oposición también no estamos un poco a la altura de los acontecimientos. Yo creo que más que criticar, o decir, si vos criticás, tenés que aportar cuál es la solución a lo que estás viendo. Comparto totalmente. Y te digo algo, vos sabés que recién, lo que implica la inflación, ¿no? Vine, tomé un taxi, hablaba con el señor, y me decía, pero mire, lo que está pasando es increíble. Yo este auto lo compré, pagaba una cuota de X pesos, que era bastante menor de lo que pago ahora, que estoy terminando de pagar, pero es mucho más liviano lo que estoy pagando ahora, que es más en números, porque la inflación me ayudó en ese aspecto, fíjate. Pero me perjudican del otro, me alzan la tarifa, pero los repuestos me cuesta el doble. Bueno, ahí yo te diría que si en algún lado noto un enojo anormal con el gobierno, es en los taxistas. Porque ellos hablan con todo el mundo, hay una comunicación permanente con la gente. Sí, a mí hasta hoy me gritaba uno por la calle, no le afloje, actúe con más firmeza. ¿Y qué expresaba ese hombre? Me decía, mire, por mis hijos y por mis nietos, porque yo siento una gran angustia, siento que nos están no solo desaprovechando una oportunidad, sino llevándonos a una encerrona, cosa que yo coincido y creo que has dicho con gran lucidez un problema que yo veo, que es la pobreza de la propuesta opositora. Y yo en esto quiero que quede claro. Yo creo que la oposición enfrenta muchas dificultades, pero una cosa que tiene que estar clara es que deberíamos explicitar con franqueza, con lucidez, lo que haríamos alternativamente, claro, porque eso es lo que va a permitir generar esperanza. Acá se viene un proceso de corrección, o como decíamos en las épocas que nosotros éramos jóvenes, se decía ajuste. Es decir, acá se viene, está sobre nosotros. Ha sido, por ejemplo, sobre los jubilados ha sido brutal. Algunos creen que la inflación es 11%, una cosa disparatada. Mirá, querido Ricardo, el jueves va a estar conmigo, en este programa lo he invitado y viene de vez en cuando, el ombudsman de la Ciudad de Buenos Aires, una gran persona que es Eugenio Semín. Él lo va a poner blanco. Ellos hacen sobre mediciones negro en mayo y en diciembre, y es impresionante. Él lo va a poner blanco sobre negro, pero pensá que además sobre los jubilados hay un doble ajuste. Esto de quitarle lo que la inflación le tendría que dar y no pagar los juicios. Y sacarle al ANSES toda la plata para otra. Además, para especular, para hacer todo cuanto chanchullo se ha podido. El tema, que no se toca en profundidad, tema del narcotráfico, tema de las mafias, tema de nuestra inserción en el mundo. Eso está claro. Ricardo, estamos idos del mundo. Está muy claro. A mí me tiene anonadado el debate entre el ministro de Defensa, el jefe de gabinete y el secretario de Seguridad sobre el problema narcotráfico. No sé si lo hacen a propósito o quieren dañarse a sí mismos, porque han generado un desconcierto muy grande, uno diciendo que son un país productor, otro diciendo que no, sin ayudar a clarificarle a la sociedad las opciones que estamos enfrentando, con algunas propuestas que formuladas, una cosa que la formule Pocho Romero Fery o Ricardo López Murphy, que hoy no estamos en el poder, pero cuando tú eras gobernador no podías ser un opinador, tenés que ser muy cuidadoso. Y en el 85 don Raúl nos defendió porque vino fe a la mano cuando ganamos las elecciones, ganó Menem en La Rioja y nosotros en Corrientes. No había ley de coparticipación, vino a plantear nuestro presupuesto. Claro. Y tuvimos algunas discusiones que don Raúl en ese aspecto, tengo que reconocer, fue ecuánime. Bueno, pero ahí viene el punto, hay que tener cierto cuidado. Yo acá, mi comentario es, nosotros no lo reflexionemos con cuidado antes de hacer expresiones que después nos ponen en un brete sin salida. Exactamente. Entonces yo vuelvo sobre la oposición. A mí me parece que
al revés, ocultar las propuestas no ayuda. Yo creo que acá hay que ir con una propuesta muy clara, que es generar factores de expansión económica en una atmósfera donde la política fiscal y monetaria no van a ser expansivas. Entonces hay que, como decías tú, por la inversión, por toda la cadena de valor del agro que está castigada, por el turismo receptivo, por la industria exportadora, ahí es donde está el espacio, y por las inversiones en energía, que ahí también tenemos está provocando un espacio enorme para compensar lo que de cualquier manera va a ser una corrección fuerte. Fuerte, totalmente. Y no hubo inversión y No, viste claro. las consecuencias que estamos pagando. Y la verdad es que haberse gastado los años buenos en la fiesta populista fue una tragedia. Claro. Una tragedia. Ahora, también es cierto, Pocho, que la oposición tiene otra responsabilidad. Hay que pensar en el mediano y largo plazo. Exactamente, y que es evitar conflictuar entre ellos. Claro. O sea, nosotros hoy necesitamos la actitud más cordial, y yo te diría... Me decía un amigo el otro día, abierta. Ricardo, te interrumpo, que coincide con lo que vos me decís. Dice, bueno, que diga uno, que diga dos, que digan tres, no es lo mismo que se juntan 20 a decir las cosas como no. Y acá hay compartimientos de estanco, cada uno pensando, en estos años va a ser tremendamente largos. Absolutamente. No 2 años, 2 siglos, digo yo, para la elección. Entonces, habría que preocuparse en buscar soluciones de fondo, no en parchar. Exactamente. Y me decía el otro día, una vez, recuerdo que fue cuando ganó la provincia de Buenos Aires, cuando perdió el doctor Kirchner la candidatura a diputado, con de Narváez. Sí. Un muchacho joven que estudia Derecho en taxi. Y usted sabe que yo soy kirchnerista. Entonces yo le dije, bueno, empecé bien, estaba estudiando Derecho. Pero yo era anti-kirchnerista. Ajá, ¿y cuál fue de su pensamiento? Dijo, mire, después de lo que vi, que gana de Narváez aquí en la provincia de Buenos Aires, y a la semana la oposición comienza a pelearse y a pensar cada cual por su lado, cambié de opinión y me convertí. Bueno, ahí está. Yo diría entonces que hay dos comentarios. El primero va por el lado de poner un marco de referencia que ayude a ampliar el horizonte, a quebrar este desánimo colectivo que tienen los argentinos. Y lo segundo, voy a usar un término no muy castellano, pero es abuenar. O sea, abuenar. Un poco lo que haces tú en el programa, o sea, generar un espacio de corrientes de pensamiento, de diálogo, de construcción, porque tarde o temprano, nos guste o no nos guste, va a tener que armarse un gran espacio de unidad, porque la crisis que se va a heredar va a ser una crisis compleja, muy demandante, con un país que está quebrado en sus instituciones federales, en la división de poderes. ¿Y vos no creés, Ricardo, también sus instituciones debilitadísimas? Debilitadísimas. Violando la Constitución. Y aparte, yo pienso que la sociedad también está en algunos casos permisiva cuando elige a sus representantes. Absolutamente. La oposición tendría que estudiar, analizar un poco más. Absolutamente. Pero y pensar en la trayectoria, en lo que hicieron y en lo que piensa que puede hacer la gente. Pero hace un rato, entre los dos, antes del programa, hablábamos de un intelectual correntino que los dos admiramos. Y yo decía, convirtamos ese espacio en una oportunidad para la convergencia, para la confluencia. ¿Por qué? Porque me parece que el país va a pedir eso que tú señalaste con tanta inteligencia, va a pedir una actitud constructiva y de acompañamiento, porque la crisis que vamos a heredar va a ser muy delicada. Entonces, tratemos de no hacer más pesado lo que ya de por sí hemos demandado. Yo decía en el programa anterior con el doctor Alieto Áñez, creo que fue, yo deseo que la Presidenta realmente se sienta bien de salud, tenga ganas de seguir trabajando, pero que no se tomen medidas aisladas que a veces son acertadas, sino que sea general, con un proyecto de país en serio. Absolutamente. Y a mediano y largo plazo, no para las 24 horas del día que estamos viviendo. Absolutamente. Y en eso somos todos un poco responsables, porque si vos te pones a analizar lo que vos decías, ratificando tu criterio, y lo que me decía aquel amigo, es que son muchos más los puntos en los cuales coincidimos que en los que discrepamos.
Pero a veces el individualismo exagerado que tenemos los argentinos hace que pensemos más nosotros que en el Sí, conjunto. y yo te diría a veces la miopía también. La miopía. Porque la miopía no nos ayuda a ver el problema que vamos a enfrentar, que a mí me parece muy delicado. Muy Entonces, delicado. si nosotros podemos tener una actitud levantada, de dejar atrás rencores, de actuar constructivamente, de actuar propositivamente, o sea, hemos hablado de un artículo que acabo de sacar Sí, en lo los vi, diarios, te felicito. que es un artículo duro, difícil. Hablamos esta mañana, yo te felicité Pero anoche, exactamente, creo. pero es un artículo que dice, frente a esto hay un camino de salida. Ese camino de salida tiene que buscar reconocer los problemas y darle a la sociedad una alternativa. Totalmente. Y si no damos alternativa, porque tampoco va a ser creíble No a es la creíble. sociedad decirle, todo es un problema del gobierno y si no estuviera el gobierno estaría todo No. bien. Eso no es verdad. Bueno, nos meten a todos en la misma bolsa. Exactamente. Y el no tema de la hacen- corrupción, y el tema de la falta de coherencia, y el tema de cambiar acá. Algunos cambian a la mañana, dicen una cosa, a la tarde otra, a la noche otra. Y así es el Eso a la gente desprestigio. la molesta a la gente. Pero la molesta tiene que exigir rendición de cuentas Absolutamente. a sus mandatarios de lo que pasa. Absolutamente, yo creo que ahí hay una oportunidad, porque también yo no quisiera ser depresiva la intervención. No, yo creo que no, hay al una contrario. gran oportunidad. Creemos, Hay una claro. gran oportunidad, ¿por qué? Porque vivimos en un área del mundo que es pacífica, o sea, que ha bajado los límites del conflicto mucho. Tenemos un mundo que crece muy bien, o sea, Muy bien. hay un mundo que está creciendo. Sí, sí, sí. Tenemos oportunidades en el país propias de inversión fantástica, por toda la cadena agropecuaria, por toda la cadena de la industria exportadora, por toda la cadena del turismo receptivo, por la cadena derivada de la energía. Así que no es que no hay oportunidades. Por ejemplo, a mí el otro día me preguntaban, yo estaba visitando México y me dicen, ¿y usted, en una universidad en Toluca, me dice, ¿usted qué le sugeriría? Y yo le digo, mire, en México y en Argentina, yo le sugeriría a los chicos estudiar ingeniero en energía, en petróleo, Bueno, en ahí, gas. escuchá, querido, ese es el otro tema, tocaste un tema fundamental, el tema educativo. Exactamente. En los últimos 3 mediciones PISA estamos en los últimos 6 lugares. Horrible, horrible. Y tenemos una demanda potencial de especialistas en energía monumental. Sí. Porque el día que nosotros normalicemos la situación y se venga a tratar de utilizar las reservas que hay en shale gas y shale oil, va a tener un auge de inversión que no va a haber ingenieros para hacer eso. Entonces, yo digo, cuidado, generemos esa expectativa de que hay un camino razonable que lo podemos transitar si ponemos un poco de sensatez. Escúchame, querido Ricardo, yo estoy diciendo acá a veces, o siempre, y vienen a ver, vino Daniel Montamar, Toreto Guadañi, Jorge. Los secretarios de Energía hicieron un plan que no fue recepcionado como correspondía ni por el decano de la facultad respectiva, que es el único plan de política de Estado que se hizo en los últimos años. Exactamente. Y de distintos partidos políticos. Y además vos pensás lo que aliviaría ese plan. Uf. Porque nosotros hemos vivido, por lo menos yo personalmente viví una pesadilla en diciembre, enero, sin luz. Tremendo. Es decir, volviendo a prácticas primitivas, como ir a buscar barra de hielo, eso a mí me parece un disparate. Un disparate. Entonces yo digo, hay una oportunidad allí de inversión, de trabajo, de aumento de la calidad de vida espectacular. Por eso yo cuando hago el comentario sobre las dificultades, no quiero que se tome mal, no quiero que se tome No, nosotros como queremos que las algo- cosas anden bien. Exactamente, y tampoco como algo que genere depresión. Al revés, es una oportunidad la crisis, una gran oportunidad. Te digo algo que me dijo don Ricardo Balbín 3 días antes de su muerte. Yo lo fui a visitar a La Plata. Pensar, me dijo, doctor, que hicimos todo lo posible para que las cosas salgan bien. Unos se han esmerado para que las cosas salgan mal. Es decir, la síntesis fue, queremos ayudar, pero no se dejan ayudar. Efectivamente. Esto me lo dijo. Y eso revela En su una casa de La enorme Plata. lucidez de don Ricardo, Sí. una enorme lucidez que a veces ha sido mal interpretada como su propia humildad para ofrecer Efectivamente. alternativas. Yo creo que hay, y quiero volver sobre eso, que el país tiene una gran oportunidad si evita encerrarse La en confrontación un permanente. camino inviable. Exacto. Y eso le toca al gobierno, pero le toca también a la oposición, porque
Fíjate vos, a mí un político Y la incorpora un poco a la venezolano, sociedad también. un político venezolano me decía hace unos meses atrás, anticipándome lo que iba a pasar, me decía, mire, la coalición de gobierno no puede hacer lo que tiene que hacer porque no lo puede digerir. Y la oposición lo arrincona al gobierno. Entonces vamos a terminar en una batalla en las calles como Claro. están terminando. Claro. Yo, por eso te decía, lo que dijo Ricardo, lo que dice otra gente. Yo creo que el camino, tenemos que comenzarnos todos, a mi criterio, y lo digo varias veces, lo dije varias veces acá, que el camino que estamos recorriendo es un mal camino Absolutamente. para el país. Entonces tenemos que tratar de entre todos, incluso la incorporo a la sociedad, como te dije, de tratar de transitar un camino diferente, que nos lleve a un futuro de grandeza. Absolutamente, y que nos permita además, tú vienes de una provincia que ha sido Que no tiene gas natural la región del fundadora nordeste del desde el país. año 2000, anunciaron en 2003. Todavía seguimos con gas en garrafa, fíjate lo que cuesta a la gente. Y fíjate que eso ocurre en uno de los países que tiene la Vos decías reserva la- más grande del mundo. Claro. Es que es una Vos dijiste paradoja. tu provincia y yo te interrumpí, te pido disculpas. Que No, viene, no, pero quiero esto- que la siga elogiando a mi Yo- provincia. ahí está. No, yo digo, tu provincia tiene un Diciendo la enorme verdad. potencial. Realmente yo creo que es una de las provincias que podría tener un salto cualitativo extraordinario, Extraordinario. porque ahí me parece que las mejoras en la genética, las mejoras en las prácticas culturales, la potencial turístico de la zona, yo diría una natural actitud y bonomía del correntino, ahí hay un potencial enorme. Y Y viene todo un eso plan. está ahogado por Mira. esta política suicida de no darle oportunidades. Y el federalismo, fíjate, Ricardo, hay un empresario, yo lo dije el otro día, yo tengo una admiración por él, que trató de invertir y reinvertir, nos sacó un peso del país. Que don Eduardo Bachayán con el tema GATIC. Tenía 35 empresas, 9.000 y pico de obreros, pero todas las zonas que no tenían promoción. Se instaló en mi pueblo, en San Luis del Palmar. No me presentó ni carpeta para que le hiciéramos ingresos brutos. Y ahí al final fue a la quiebra, Bueno. porque no se le dio la oportunidad para que él pueda avanzar. Bueno, y ahí tenés un Ese es otro tema que hay que tener en cuenta, ¿no? Por eso digo, yo creo que hay que buscar generar esa expectativa de recuperación. Ahora, esa recuperación tiene también otro valor muy grande que, Pocho, tú lo validarás, que es volver a la ética del trabajo. Yo Eso. creo que la dependencia del Estado, el subsidio, los incentivos a no trabajar nos han hecho un daño muy grande. Porque una cosa es tomar todo eso como una cuestión temporaria para atenuar el infortunio y otra cosa es hacerlo una cosa permanente. Totalmente. Entonces yo creo que ahí hay otro cambio muy importante que el país puede hacer, que es abandonar la cultura de la dependencia, del subsidio, de la los limosna planes no estatal trabajar. y volver A la una cultura cultura del del trabajo que Como lo dice el genere Santo Padre también. una reacción muy valiosa en la sociedad. Totalmente. Entonces yo digo, hay un espacio. Yo, por ejemplo, veo, cada vez que habla la presidenta, yo veo a quién va a anunciar qué nuevo plan clientelístico. Y yo diría, ¿por qué no anunciar una política que incentive el trabajo? Efectivamente. Es decir, que haga que la gente tenga más fácil el acceso al mercado productivo. Ricardo, yo coincido totalmente con vos. Ya trabajamos juntos alguna vez. Es verdad. Y vamos a seguir trabajando por estos años y por siempre, hasta que nos den las fuerzas, Ahí está. hasta el final diremos, porque creo que tenemos una obligación y un compromiso con el país. Así es, así Yo es. te agradezco enormemente. Y ha sido un gran placer estar de visita Para mí contigo. también un gusto de que hayas estado en Corriente de Pensamiento. Un gran gusto estar acá. Mucha suerte, Ricardo. Gracias. Gracias. Vamos a un corte y verlo con mis conclusiones. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Tenga el tamaño que tenga, olvídate del granizo. Provincia Seguros te ofrece cobertura contra granizo sin franquicia y sin costo adicional. Elegí el mejor seguro para tu auto. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. BBVA Francés. Por un futuro mejor, siempre. Adelante. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. La verdad es que es un gusto dialogar, escuchar y tener en el programa un hombre de la envergadura del doctor Ricardo López Murphy. Por su sinceridad, su autenticidad, su espíritu constructivo, el deseo de que entre los argentinos nos entendamos, que trabajemos pensando en el mediano y largo plazo, que demos igualdad de oportunidades e igualdad ante la ley, sin privilegios, sin hijos y entenados, sin réprobos y elegidos. Y creo, para terminar, me queda 1 minuto, 30 segundos, que coincido muchísimo en todo lo que ha manifestado el querido Ricardo López Murphy, que tenemos que trabajar, tenemos que esmerarnos, convocar a la sociedad a que también analice y profundice el tema y que entre los argentinos exista paz, concordia, entendimiento y, por qué no decirlo, amor a la patria. Que Dios así nos permita. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.